A las 3 de la madrugada en la granja, me desperté de golpe por un ruido y al mirar por la ventana, vi a mi nuera enterrando algo en mi patio con una linterna. Cuando se fue, cavé y casi me desmayo al ver lo que había. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Esa noche, el silencio de mi rancho se rompió de golpe con un ruido extraño. Me desperté sobresaltada, con los ojos ardiéndome y el corazón martillándome en el pecho. El reloj de la pared, esa antigüedad que había estado en mi familia por generaciones, seguía con su tic-tac y las manecillas marcaban casi las 3 de la mañana. Allá afuera, la oscuridad era espesa. Solo la luz pálida de la luna se colaba por la rendija de la cortina, dibujando franjas de una plata helada sobre el piso de madera. Me quedé quieta, tratando de escuchar, pero ese ruido seco, como de rasguños, seguía viniendo del jardín, como si alguien estuviera escarbando la tierra con algo filoso. En este rancho apartado, en el corazón de Jalisco, un ruido extraño a estas horas nunca es buena señal. Los perros de afuera empezaron a ladrar de repente, unos ladridos cortos, secos y llenos de alerta, como si ellos también olieran que algo andaba mal. Se me encogió el corazón y un escalofrío me recorrió la espalda. He vivido 66 años y he visto de todo en este campo, desde tormentas que se llevan los techos hasta robos de ganado en plena noche. Pero nunca me había sentido tan inquieta como ahora, como si una mano invisible me estuviera apretando la garganta. Me eché encima, deprisa, mi rebozo de lana viejo, ese que mi mamá me tejió antes de morirse, y caminé de puntitas hacia la ventana. Con los pies descalzos temblando sobre la madera fría, recorrí la cortina, apenas lo suficiente para dejar una rendija, lo justo para ver sin que me vieran. Bajo la luz de la luna, apareció una silueta, borrosa entre la neblina de la noche. Contuve la respiración, forzando la vista para reconocerla. Era Marisol, mi nuera. Estaba ahí parada, sola, cerca de la vieja cerca de madera al borde del jardín. En una mano traía una lamparita, cuya luz débil se movía de un lado a otro sobre la tierra. En la otra apretaba una pala, que clavaba con fuerza en la tierra blanda con movimientos firmes, como si estuviera acostumbrada a hacerlo. A sus pies, un costal negro yacía tirado, abultado de una forma extraña, como si guardara algo pesado y duro adentro. Lo vi y sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. ¿Qué hacía Marisol allá afuera, a estas horas de la madrugada? ¿Por qué estaba escarbando? ¿Y qué había en ese costal que la hacía andar a escondidas? La vi voltear hacia la casa, con los hombros tensos, como un animal del monte que teme ser descubierto. Cada vez que la luz de la lámpara le pasaba por la cara, veía el sudor brillar en su sien, aunque la noche estaba para calar los huesos. Empezó a escarbar más rápido, con movimientos apurados, casi desesperados. Cuando el hoyo fue lo suficientemente profundo, Marisol se arrodilló, aventó deprisa el costal negro adentro y empezó a echarle tierra. Sus paladas sonaban a un ritmo constante, pero yo alcanzaba a oír su respiración agitada en el silencio de la noche. Yo, detrás de la cortina, estaba tiesa, con el pecho doliéndome por aguantar tanto la respiración. Quería gritarle, correr y preguntarle qué estaba haciendo, pero mis pies parecían clavados al piso. Algo en la forma en que se movía Marisol, su frialdad, su determinación, me daba miedo. Esta no era la nuera dulce que yo conocía, la que se reía feliz cuando estaba embarazada de Antonia, la que se sentaba conmigo en la cocina a aprender a preparar el mole poblano de la familia. Cuando terminó de tapar el hoyo, Marisol hasta pisoteó con cuidado la tierra nueva, como para borrar cualquier rastro. Agarró un puño de pasto seco y lo esparció por encima, camuflándolo perfectamente. Luego, como si nada hubiera pasado, apagó la lámpara, se cubrió bien la cabeza con su rebozo y caminó en silencio hacia la casa. Bajo la luna pálida, su sombra parecía la de un fantasma, que se deslizaba suavemente, pero dejaba en mí un miedo que no podía nombrar. Esperé hasta que oí la puerta de su cuarto cerrarse despacito, hasta que el sonido del cerrojo retumbó en la oscuridad. Solo entonces me atreví a soltar el aire, pero mi aliento salió tembloroso,
como si la que acabara de hacer algo malo fuera yo. Ya no pude quedarme quieta en la cama. La imagen de Marisol cavando el hoyo, ese costal negro extrañamente abultado, no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Tenía que saber qué había enterrado. Salí a escondidas al patio, con los pies descalzos pisando el sereno helado de la noche. Con manos temblorosas, agarré el azadón pequeño que Eduardo, mi hijo, siempre usaba para el jardín. Busqué el lugar exacto, donde la tierra estaba recién movida, donde Marisol había estado parada. La tierra seguía húmeda, suave, fácil de escarbar, pero con cada palada que daba, el corazón me latía más fuerte, como un tambor de guerra. Tenía miedo de lo que iba a encontrar, pero no podía parar. Necesitaba la verdad, sin importar lo terrible que fuera. Después de unas cuantas capas de tierra, la punta del azadón golpeó algo duro. Me arrodillé y usé las manos para escarbar. Mis uñas se clavaban en la tierra fría. Saqué el costal negro, con el corazón latiéndome tan fuerte que oía la sangre correr en mis oídos. Mis manos temblorosas abrieron el cierre, y entonces me quedé helada. Adentro del costal había un cuchillo de cocina, con la hoja de acero manchada de algo espeso, rojo oscuro, que brillaba con la luna. Al lado del cuchillo, una camisa, una de esas de trabajo que usaba Eduardo, manchada con unas horribles manchas rojo oscuro. El olor a fierro de la sangre me subió de golpe y se me revolvió el estómago. La cabeza me daba vueltas, como si el mundo entero se estuviera cayendo. Se me atoró el aire en la garganta y caí de rodillas sobre la tierra húmeda y fría. Todo se me nubló y la oscuridad me tragó. Cuando desperté, el sereno ya me había empapado el rebozo. Todavía estaba oscuro. Por suerte, nadie me había visto tirada ahí, desmayada junto a ese hoyo espantoso. Temblando, intenté levantarme a gatas. Mis manos, todavía llenas de tierra, metieron deprisa el cuchillo y la camisa de vuelta en el costal y volví a tapar el hoyo tal como estaba. No quería que Marisol supiera que yo había visto algo. No ahora. Necesitaba tiempo para pensar, para entender qué estaba pasando. Pero mientras echaba la tierra, cada palada era como un cuchillo clavándose en mi corazón. Caminé de regreso a mi cuarto, tropezando, con los pies pesados como si tuvieran plomo. Me dejé caer en la cama, con todo el cuerpo helado, como si la sangre se me hubiera detenido. Un pensamiento horrible se me metió en la cabeza, tan filoso como el cuchillo que acababa de ver. Esa noche, Eduardo, mi hijo, no había vuelto a casa. Él siempre volvía a casa, no importaba qué tan tarde fuera. Nunca nos dejaría a mí y a Antonia, mi nieta, sin avisar. Pero esa noche, la casa estaba en un silencio aterrador. Solo se oía el tic-tac del reloj y mi corazón, latiendo como si quisiera reventar. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol se colaron por las rendijas de la puerta de madera, dibujando unas líneas de luz débiles en el piso de la cocina. Yo estaba ahí parada, tratando de aguantarme el miedo que se me revolvía por dentro, mientras mis manos temblorosas movían la olla de atole en el fogón. El olor a maíz, que otros días me daba paz, ahora no podía quitarme este frío que se me pegaba al cuerpo. En la mesa solo había una taza de café ya helada, la taza de barro vieja que Eduardo usaba todas las mañanas. Marisol se había levantado muy temprano, más temprano que yo, cosa que casi nunca hacía. Oía el ruido de los platos en el fregadero, donde Marisol estaba lavando los trastes con esmero. Respiré hondo, tratando de que no me temblara la voz, de que no se me quebrara. ¿Y Eduardo, hija? ¿Anoche no vino a dormir? Marisol no volteó. Su espalda se puso tiesa y sus manos se detuvieron un instante antes de seguir tallando. Su voz sonó plana, como si la hubiera ensayado. Nos peleamos, mamá. Se enojó y se fue. Sus palabras eran suaves, pero se sentían falsas, como si estuviera leyendo un guión. Me quedé ahí parada, sintiendo como si una piedra me aplastara el pecho. ¿Pelearse? Eduardo no era de enojarse fácil, no era de los que se iban de la casa en medio de la noche sin decir nada. Mi hijo, por más enojado que estuviera, siempre me llamaba o al menos me dejaba un recado. Tragué saliva, tratando de que mi voz sonara tranquila, más como una madre curiosa que como una que sospecha. ¿Y por qué se pelearon, Marisol?
¿Estuvo muy fuerte la cosa? Me acerqué, fingiendo que iba a agarrar un trapo para limpiar la mesa, pero mis ojos no se apartaban de su espalda. Marisol dejó de lavar los trastes, pero siguió sin voltear. «Fueron cositas sin importancia, mamá», respondió con la misma voz plana, como si quisiera espantar mi pregunta. «No vale la pena que se preocupe». Y siguió lavando, más rápido, como queriendo terminar la conversación. Me quedé callada, sintiendo como si una pared invisible se hubiera levantado entre ella y yo. La Marisol de antes, la nuera que se sentaba a mi lado a contarme de su tierra en Oaxaca, la que se reía a carcajadas cuando le enseñaba a hacer tamales, ahora parecía una extraña. Salí de la cocina, caminando despacio, pero por dentro tenía una tormenta. Tenía miedo de que si me quedaba un segundo más, no iba a poder contenerme, y le gritaría, le preguntaría por el costal negro, por el cuchillo, por las manchas rojas, pero no podía, todavía no. Si ella sabía que yo había visto, que estaba sospechando, no estaba segura de lo que pasaría. Pasé por el cuarto de Eduardo y Marisol, la puerta estaba entornada. Empujé la puerta suavemente y entré. La cama matrimonial vieja, donde los dos dormían, ahora solo tenía un lado hundido, con la cobija doblada con cuidado. El lado de Eduardo estaba frío, sin ninguna señal de que hubiera dormido ahí anoche. En el buró, el teléfono de Eduardo, esa cosa que nunca soltaba, tampoco estaba. Se me retorció el estómago. Me acordé de las noches en que Eduardo era niño, cuando le daba fiebre alta y yo me sentaba junto a su cama, agarrándole la mano hasta que se dormía tranquilo. Y ahora estaba aquí, en el cuarto de mi propio hijo, sintiendo como si hubiera desaparecido de mi vida. Salí al patio, buscando un poco de aire para respirar. El sol de la mañana le daba al jardín, justo en el lugar donde, unas horas antes, había desenterrado el secreto horrible de Marisol. Unas gallinas andaban escarbando, merodeando justo sobre el hoyo de anoche. El corazón me dio un brinco, y las espanté rápido, con miedo de que Marisol se diera cuenta. Miré a mi alrededor, revisando que nadie me estuviera viendo, y luego caminé hacia el corral. Todo estaba tranquilo, pero el pesebre estaba vacío. Eduardo siempre era el que le daba de comer a las vacas cada mañana. Nunca se le pasaba. Su ausencia era un recordatorio doloroso, que se me clavaba hondo en el corazón. Fui al pozo a sacar agua, como siempre, pero las manos me temblaban tanto que no podía mantener el equilibrio. El balde se ladeó y el agua se derramó por todo el patio, mojándome hasta los guaraches viejos. Me quedé ahí parada, viendo cómo se extendía el charco, sintiéndome completamente inútil. Justo en ese momento salió Marisol, con una bolsa de mandado colgada al hombro. Vio el charco a mis pies, frunció un poco el ceño y dijo con voz fría: «Tenga cuidado, mamá, no se vaya a caer». Y sin esperar a que le contestara, siguió: «Tengo que ir al mercado a comprar unas cosas». Y se fue apurada, con pasos rápidos como si estuviera huyendo. La vi alejarse, con el corazón hecho un nudo. Marisol no solo me estaba evitando, estaba escondiendo algo, y yo sabía que tenía que ver con Eduardo. Me dejé caer en el escalón de la entrada, con la cara entre las manos, tratando de aguantarme las lágrimas que querían salir. En eso, Juan, el muchacho de la leche, paró su bicicleta frente a la reja. Sonrió, con su voz despreocupada. «¿Hoy no anda por aquí don Eduardo, señora? A estas horas siempre sale por la leche». Esa pregunta inocente fue como una puñalada en el corazón. Le saqué la vuelta, le pagué rápido y le dije con voz temblorosa: «Ah, hoy tuvo que salir a hacer un mandado». Juan asintió y se fue pedaleando, pero yo me quedé ahí parada, sintiendo como si el mundo se me estuviera viniendo abajo. Regresé al cuarto de Eduardo, como si ese cuarto pudiera darme una respuesta. Su ropero seguía igual, con sus camisas dobladas con cuidado, pero me di cuenta de que faltaban varias de las camisas de trabajo que usaba en el rancho. En su escritorio, un montón de papeles con apuntes a medias me llamó la atención. La letra de Eduardo, apurada, llena de tachones. Los tomé temblando y leí las palabras sueltas: «Ya no aguanto más. Divorcio. Custodia de Antonia». Esas palabras fueron como cuchillos directos a mi corazón. Abracé los papeles contra mi pecho, las piernas se me aflojaron y tuve que agarrarme del escritorio para no caerme.
Eduardo, mi hijo, había estado pensando en divorciarse. La pelea de la que hablaba Marisol no eran cositas sin importancia. Era una grieta profunda, un secreto que yo, su madre, no tenía ni idea. Esa noche no pude pegar el ojo. Acostada en la cama de madera vieja, me quedé viendo el techo, donde los pedazos de luz de luna se colaban por las tejas. La imagen del costal negro, el cuchillo con las manchas rojas horribles y las palabras sueltas de Eduardo sobre el divorcio me daban vueltas en la cabeza como un remolino que no paraba. Quería creer que todo era un malentendido, que Marisol, la nuera que yo había llegado a querer como a una hija, no podía haber hecho algo tan terrible. Pero mi corazón, el corazón de una madre, no dejaba de gritarme que algo estaba muy mal. Me abracé el pecho, tratando de quitarme la sensación de ahogo, pero se me pegaba, como el frío del sereno que se metía por la tela de la camisa. Y entonces, como a eso de después de la medianoche, un ¡pum! Fuerte sonó desde el cuarto de Marisol, como si hubieran tirado una silla de madera. Ese ruido cortó el silencio de la noche y me hizo dar un brinco, sentándome de golpe. Justo después, un grito desgarrador rompió el aire, lleno de pánico, mezclado con unos quejidos ahogados, como si a alguien le estuvieran tapando la boca. El corazón se me desbocó, la sangre me zumbaba en los oídos. Supe de inmediato que era la voz de Marisol. ¿Qué le estaba pasando? ¿Era una pesadilla o algo peor? Me puse rápido el rebozo, con las manos temblándome tanto que casi se me cae al piso. Al salir al pasillo, sentí el frío de la madera en mis pies descalzos, pero ese frío no era nada comparado con el miedo que me apretaba el corazón. La puerta del cuarto de Marisol estaba entornada. Una línea de luz amarilla del quinqué se escapaba hacia el piso, dibujando una raya delgadita. Me detuve, pegué la oreja a la madera fría de la puerta y traté de escuchar. Oí la respiración agitada de Marisol, mezclada con palabras que murmuraba entre sueños. No me obligues, si no lo hacía, te lo ibas a llevar todo. No, por favor, no. Su voz temblaba, pero estaba llena de desesperación, como si le estuviera rogando a un fantasma invisible. Cada palabra que decía era como una navaja en mi corazón. Llevarse todo, ¿qué? ¿Y a quién se refería con por favor, no? Pensé en Eduardo, en la ausencia de mi hijo, y un terror se apoderó de mí. ¿Acaso estas palabras tenían que ver con el costal negro que desenterré anoche? Mi mano temblorosa se posó en la puerta y la empujé un poquito. Adentro, la luz tenue del quinqué iluminaba a Marisol, hecha un ovillo en la cama, con el sudor empapándole el pelo negro y largo. Sus manos manoteaban en el aire, como si tratara de alejar a un enemigo que no se veía. El vaso de agua en el buró se había caído, y el agua corría en un charquito por el piso de madera, brillando con la luz débil. De repente, Marisol se sentó de golpe, con los ojos bien abiertos, mirando a la pared vacía de enfrente. Luego soltó otro grito, agudo, lleno de miedo, como si acabara de ver algo espantoso. Ese grito me sobresaltó, casi se me cae el rebozo. Ya no podía quedarme afuera. Entré y le puse una mano en el hombro, sacudiéndola suavemente. «Marisol, ¿qué te pasa?» «Tranquila, hija». Dio un brinco y se volteó a verme de golpe. Por un segundo, sus ojos estaban vacíos, como si no me reconociera. Luego parpadeó y balbuceó. Solo fue una pesadilla, mamá». Su voz temblaba, pero yo vi el pánico en su mirada. Se apuró a enrollar la sábana empapada de sudor y la metió en el cesto de la ropa sucia en un rincón, con movimientos rápidos, como si quisiera esconder algo. Me quedé ahí, tratando de poner cara de calma, pero mis ojos se desviaron sin querer hacia la manga de su camisón blanco. Una mancha café, borrosa, como de lodo, estaba en su muñeca. Se me encogió el corazón. ¿Sería tierra del hoyo de anoche? ¿O solo una mancha cualquiera? Quise preguntarle, quise gritarle, pero sabía que si lo hacía, la pondría sobre aviso. Marisol trató de forzar una sonrisa y caminó deprisa hacia la mesa, recogiendo el celular que se había caído debajo de la cama. Se lo guardó rápido en la bolsa de la bata, como si temiera que yo viera algo en la pantalla. «Mamá, váyase a descansar», dijo, tratando de que su voz sonara normal, pero yo oí la tensión en cada palabra.
No me pasa nada, solo fue un sueño tonto. Asentí sin decir nada, porque sabía que quedándome no iba a sacarle nada. Salí en silencio, pero justo al cerrar la puerta, oí el sonido del cerrojo. Marisol había cerrado con llave, como si tuviera miedo de que yo regresara. Ese sonido, pequeño pero agudo, fue como una confirmación de que me estaba ocultando algo. Volví a mi cuarto, pero el grito de Marisol seguía resonando en mi cabeza, como una confesión a medias. Me senté en la cama, abrazándome el pecho, tratando de respirar hondo para calmarme. Pero, ¿cómo iba a calmarme? Las piezas sueltas empezaron a aparecer en mi mente: el cuchillo, la camisa manchada, las notas de Eduardo sobre el divorcio y ahora, la pesadilla de Marisol. Todo parecía llevarme a una verdad que no me atrevía a enfrentar. Al atardecer del día siguiente, el cielo de Jalisco se tiñó de un naranja encendido, como si el mundo entero intentara consolarme con un poco de calor en medio de la tormenta que traía por dentro. Estaba en la cocina, moviendo una olla de frijoles, tratando de que el olor familiar de la comida casera calmara el miedo que me carcomía. Pero cada vez que levantaba la olla, me temblaban las manos, como si el secreto horrible del jardín todavía me pesara en los dedos. Marisol llamó por teléfono mientras yo picaba cebolla. Su voz se oía apurada y seca. «Usted y Antonia cenen, mamá. Tengo un pendiente en el pueblo, seguro llego tarde». Solo le dije que sí, pero por dentro se me revolvió todo. Otra vez, Marisol se iba sin dar una explicación clara. Miré por la ventana, donde el sol se estaba metiendo, y me pregunté a dónde iba, con quién, y si tendría algo que ver con la ausencia de Eduardo. Puse la mesa, una cena sencilla con frijoles de la olla, tortillas y un plato de jitomate rebanado. La luz amarilla del quinqué que colgaba del techo iluminaba la mesa, alargando mi sombra y la de Antonia sobre la pared de madera vieja. Antonia, mi nieta de 6 años, estaba sentada enfrente, con sus ojitos brillando como 2 canicas, comiendo su sopa con una inocencia que partía el alma. Verla me consolaba, pero al mismo tiempo me dolía el corazón. Ella era la única luz en estos días oscuros, pero no podía evitar el miedo de que también a ella la estuvieran arrastrando al remolino de secretos que Marisol estaba tejiendo. Le serví más frijoles a Antonia, tratando de que mi voz sonara suave, como una pregunta casual. ¿Quién sabe en qué andará tan ocupada tu mamá últimamente que sale tanto, mi amor? Le sonreí, pero seguro fue una sonrisa forzada, porque sentí tiesos los labios. Antonia levantó la cabeza, con la boca todavía manchada de sopa, y contestó con toda naturalidad: «A lo mejor fue otra vez con el señor del otro día, abue». Sus palabras, ligeras como el viento, para mí fueron como un trueno en un día despejado. La cuchara se me quedó parada en el aire, casi se me cae el plato de frijoles. Traté de mantener la calma, respiré hondo y le pregunté de nuevo con la voz temblorosa: «¿Cuál señor, mi vida?». Antonia asintió, moviendo la cuchara con sus manitas como si contara un cuento divertido. «Hace unos días mi mami me llevó a pasear con un señor que no conocía. Estaba bien alto y olía bien rico, como a perfume. Y me dio dulces, abue, unos dulces bien ricos. Dijo que quería ser mi papá, pero yo le dije que no, que a mí solo me gusta mi papá Eduardo». La niña sonrió de oreja a oreja, como si contara la cosa más divertida del mundo. Pero yo sentí un nudo amargo en la garganta, como si me hubieran echado un trago de agua helada por dentro. ¿Un hombre desconocido? ¿Diciendo que quería ser el papá de Antonia? Las palabras inocentes de mi nieta fueron como una navaja que se me clavó hondo en el corazón. Miré la sonrisa limpia de Antonia y me dolió el corazón como nunca. La niña no sabía que sus palabras acababan de romper el teatrito que Marisol había montado. Quise abrazarla fuerte, quise gritar que nadie podía reemplazar a Eduardo, pero solo pude acariciarle la cabeza, tratando de esconder mi mano temblorosa. «Ah, ¿sí?», le dije, con una vocecita débil. «¿Y tu mamá sale seguido con ese señor?». Antonia asintió, todavía sin darse cuenta de nada. «Ya van varias veces, abue. Mami me dijo que no le contara a mi papá, porque se iba a enojar. Pero a ti sí te puedo contar, ¿verdad, abue?». Levantó la cara para verme, con sus ojos redondos llenos de confianza. Asentí, pero por dentro quería ponerme a llorar.
Antonia, mi pequeña nieta, estaba metida en un secreto que no entendía, y yo, su abuela, me sentía impotente, sin saber qué hacer para protegerla. Justo en ese momento tocaron a la puerta. Me sobresalté, me limpié rápido las manos en el mandil y fui a abrir. Era doña Rosa, la vecina buena gente, con una canasta de huevos todavía con algunas plumas pegadas. Sonrió amablemente, pero su mirada estaba llena de preocupación. Le traje unos huevitos, vecina, recién puestos de esta mañana. Luego se me acercó al oído y me susurró, como con miedo de que alguien la oyera. Anoche vi a su Marisol parada en la reja con un tipo que no conozco. Y traía carro, ¿eh? No era la camioneta del muchacho Eduardo. Se me hizo muy raro, por eso quise decirle. Las palabras de doña Rosa fueron como un viento helado que me hizo temblar. Agarré fuerte la canasta de huevos, sintiendo un frío que me recorrió toda la espalda. Gracias, doña Rosa, le dije, tratando de que no me temblara la voz. Seguro era un amigo, no más. Pero tanto ella como yo sabíamos que esa no era la verdad. Apenas se había ido doña Rosa cuando llegó Marisol. Oí el arrastrar de sus guaraches en el patio y luego se abrió la puerta. Entró, cargando una bolsa de verduras, con la cara un poco cansada pero tratando de forzar una sonrisa. Al verme ahí parada, se metió rápido, diciendo con voz sociable: «Gracias, doña Rosa, qué amable es usted siempre». Pero cuando doña Rosa ya no estaba, alcancé a ver la mirada de Marisol, fría como el hielo, que me lanzó por un instante antes de voltearse a guardar las cosas. Esa mirada me dio un escalofrío, como si me estuviera midiendo, tratando de adivinar cuánto sabía yo. Antonia, tan inocente como un pajarito, corrió hacia su mamá, gritando feliz: «Mami, ya le conté a mi abue del señor que va a ser mi nuevo papá». Marisol se quedó tiesa. La bolsa de verduras se le cayó de las manos con un golpe seco y unos jitomates rodaron por todo el piso. Se agachó deprisa a recogerlos, pero vi que le temblaban las manos y su cara se llenó de pánico. «Mamá, mamá». Se volteó a verme, tartamudeando. «Es solo un viejo amigo. Es muy bromista. Seguro la niña lo malentendió». Se rió, pero su risa fue forzada. No podía ocultar la tensión en su mirada. «Antonia, ya no andes diciendo esas cosas, ¿oíste?», le dijo a la niña en un tono más duro de lo normal. Antonia parpadeó, confundida, y luego dijo en voz bajita: «Sí, mami, perdón». El aire en la cocina se puso pesado, como si todo el cuarto estuviera aguantando la respiración. Yo me quedé ahí, todavía con la canasta de huevos en las manos, tratando de parecer tranquila, pero por dentro todo se me estaba derrumbando. Las palabras inocentes de Antonia, el susurro de doña Rosa, la mirada fría de Marisol, todo eran piezas que poco a poco iban formando una imagen espantosa. Estaba segura de que lo que dijo Antonia no era un invento de niña. Había un hombre desconocido, uno que Marisol no quería que ni yo ni Eduardo supiéramos que existía. Y si ese hombre de verdad existía, ¿tendría algo que ver con el cuchillo, la camisa y la desaparición de mi hijo? La tarde siguiente, mientras barría el patio, oí el arrastrar de los guaraches de doña Rosa, mi buena vecina. Entró por la reja, con un platito en la mano, y dijo con voz alegre: «Vecina, ¿no me presta un poquito de azúcar? Se me acabó todita en la casa». Asentí, tratando de sonreír, pero cuando entré a la cocina por el azúcar, doña Rosa me jaló y me llevó a un rincón escondido cerca de la cerca. Bajó la voz y me susurró, llena de preocupación: «Oiga, anoche volví a ver a su Marisol en la reja con un tipo desconocido. Estaban discutiendo algo bien fuerte. Hablaban tan alto que los oí desde mi casa. Luego el tipo la subió a un carro, uno de esos carros que brillan, y se la llevó. No era la camioneta de Eduardo, de eso estoy segura». Las palabras de doña Rosa fueron como un puñetazo en el pecho. Apreté tan fuerte el palo de la escoba que se me pusieron blancos los nudillos. Intenté que no me temblara la voz. ¿Y le vio bien la cara al tipo, vecina?». Doña Rosa negó con la cabeza, con la mirada apenada. «Estaba muy oscuro. Solo le vi la silueta. Pero óigame, vecina, esto no es normal.
Tenga usted mucho cuidado. Asentí. Le di las gracias, pero cuando doña Rosa se fue, tuve que agarrarme de la cerca para no caerme. Un tipo desconocido, discutiendo con Marisol, y un carro. Esos detalles eran como piezas de un rompecabezas que poco a poco encajaban, dibujando una imagen que no me atrevía a ver. Pensé en lo que Antonia me había contado del nuevo papá, y un miedo nuevo, filoso como el cuchillo que desenterré, se apoderó de mí. Esa noche, preparé la cena con el corazón pesado. Antonia jugaba en el patio, su risa clara se oía por todos lados, pero no lograba calmar la tormenta que traía adentro. Marisol llegó tarde, entró a la cocina con la cara distraída y los ojos pegados al celular. Se sentó a la mesa, pero ni siquiera tocó el plato de comida que le había servido. En lugar de eso, no paraba de mandar mensajes y una sonrisita se le dibujaba en los labios, como si estuviera hablando con alguien que la ponía contenta. Ver esa sonrisa me llenó de un coraje que me subió por dentro, pero me aguanté, mordiéndome el labio para no soltar las preguntas que me quemaban la cabeza. Antonia, tan inocente como siempre, levantó la vista de su plato de frijoles y preguntó con su vocecita clara: «Mami, ¿hoy sí va a venir mi papi a cenar? ¿Iba a venir?» La pregunta inocente de la niña fue como una piedra en un charco de agua quieta. Marisol dio un brinco, casi se le cae el celular. Me echó una mirada, filosa como una navaja por un instante, antes de voltearse hacia Antonia y decirle bruscamente: «Cómete tu comida, preguntas mucho». Su voz sonó más dura de lo normal, y Antonia parpadeó, apretando los labios, sin atreverse a decir más. Yo seguí recogiendo los platos en silencio, pero por dentro, el mar estaba picado. Marisol no solo me estaba ocultando algo, tenía miedo de que la descubrieran. La pregunta de Antonia, aunque inocente, parecía haber tocado una herida que ella quería esconder. Después de la cena, salí al patio de atrás a sacar agua, buscando un poco de aire para respirar. La noche cayó, cubriendo el rancho con su oscuridad, y solo se oía la luz pálida de la luna y el canto de los grillos. Cuando pasé por el cuarto de Marisol, vi una rendija de luz que salía por debajo de la puerta. Me detuve sin querer, pero alcancé a oír sus susurros. La voz de Marisol era baja, casi no se oía, pero cada palabra me llegó como un martillazo. «Tú no te preocupes, nadie sospecha nada, ya no me marques, es muy peligroso». Me quedé tiesa, con el corazón latiéndome a 1000, sintiendo como si la sangre se me helara. ¿Con quién estaba hablando? ¿Y qué era eso de peligroso? Quise empujar la puerta y entrar, quise gritarle y preguntarle qué estaba escondiendo, pero mis pies parecían clavados al piso. Sabía que si actuaba sin pensar, podía ponernos en peligro a mí y a Antonia. Regresé a mi cuarto en silencio y cerré la puerta, pero el sueño no llegó. Acostada en la cama, dando vueltas, las imágenes sueltas de los últimos días empezaron a aparecer, encajando de una manera perfecta y espeluznante. El cuchillo y la camisa manchada de ese rojo horrible, enterrados en el jardín. El grito de Marisol en su pesadilla como una confesión. El cuento inocente de Antonia sobre el nuevo papá. Y ahora, el chisme de doña Rosa sobre el tipo desconocido, junto con la llamada secreta de Marisol. Todo eran piezas que me llevaban a una verdad que no quería creer. Era muy posible que a Eduardo, mi hijo, lo hubieran matado, y que la culpable no fuera otra que Marisol. Unos días después, me obligué a ir al mercado del pueblo, como siempre, para comprarle unas cositas a Antonia. No podía dejarme caer. No podía dejar que la niña viera a su abuela débil. Cada paso que daba fuera del rancho se sentía pesado, como si cargara una piedra en la espalda. Las imágenes horribles, el cuchillo con la mancha roja espantosa, la camisa manchada, el grito de Marisol en su pesadilla y el cuento inocente de Antonia sobre el nuevo papá. Se me pegaban, como sombras que no me dejaban en paz. Apreté el rosario que traía en la bolsa de la blusa, rezando en voz baja para tener fuerzas para seguir, aunque por dentro lo único que quería era gritar y salir a buscar a Eduardo, a mi hijo. El mercado del pueblo estaba tan ruidoso como siempre,
con los gritos de los vendedores, el regateo de la gente y el olor a gorditas recién hechas mezclado con el de la verdura fresca. Me paré frente al puesto de doña Elena, tratando de concentrarme en escoger jitomates, pero me temblaban tanto las manos que se me cayó uno al suelo. Doña Elena se rió, con su voz alegre. «¿Qué le pasa, señora, que anda tan nerviosa? ¿Qué preocupación la trae así?» Solo le sonreí a medias, sin contestar porque ¿cómo iba a decirle lo que me estaba ahogando el corazón? Seguí escogiendo verduras, tratando de perderme entre la gente para olvidar, aunque fuera por un minuto, el miedo que me carcomía. Y entonces, mientras escogía unas papas, oí que unas vendedoras cercanas se juntaron a cuchichear. La voz de doña Carmen, la de la fruta, sonó fuerte y clara. Dicen que don Manuel, el otro día que andaba pastoreando sus vacas, encontró a un hombre todo golpeado en el baldío que está por la carretera a Tequila. De milagro todavía respiraba. Ya se lo llevaron al hospital, pero dicen que ya van 2 días y nadie ha ido a reconocerlo. Pobrecito. Esas palabras fueron como un trueno que me estalló en la cabeza. La canasta se me cayó de las manos con un golpe seco, y los jitomates y las papas salieron rodando por todos lados. Las vendedoras voltearon a verme, con curiosidad, pero no les hice caso. El corazón me latía a 1000, la sangre me zumbaba en los oídos y se me secó la garganta. Temblando me acerqué a doña Carmen con la voz quebrada. ¿En qué baldío dice, señora? ¿A qué hospital? Doña Carmen me miró y su curiosidad se convirtió en lástima. En el baldío que está por la carretera a Tequila, señora. Se lo llevaron al Hospital Civil de Guadalajara. Dicen que está muy grave, pero todavía no llega ningún familiar. ¿Usted lo conoce? No contesté. Solo negué con la cabeza, aguantándome las lágrimas. Dejé la canasta tirada, dejé todas las verduras y casi salí corriendo del mercado, tropezando con las piedras del camino. Corrí a la parada del camión, sin pensar, solo sabiendo que tenía que llegar allá, que tenía que ver si ese hombre era mi Eduardo. En el camión a Guadalajara, me senté hecha un ovillo en un rincón, apretando el rosario con tanta fuerza que se me marcaba en la palma de la mano. El paisaje pasaba borroso por la ventana, pero yo no veía nada más que la cara de Eduardo, su sonrisa, su voz cálida cuando me decía «mamá», y hasta las palabras sueltas sobre el divorcio que encontré en su cuarto. El corazón a veces me latía desbocado, y a veces parecía detenerse. Tenía esperanza, pero también un miedo terrible. Esperanza de que ese hombre herido fuera Eduardo, de que todavía estuviera vivo, pero al mismo tiempo tenía miedo de enfrentar la verdad, miedo de que esas heridas tuvieran que ver con el cuchillo manchado, con Marisol, con el hombre misterioso que vio doña Rosa. Recé en voz baja, pidiéndole a la Virgencita que me diera fuerzas, pero por dentro, sabía que fuera cual fuera la verdad, iba a cambiarlo todo. El Hospital Civil de Guadalajara apareció frente a mí, con sus pasillos llenos de gente y un olor fuerte a desinfectante que se me metió por la nariz. Casi corrí a la recepción y me le colgué del brazo a una enfermera joven, diciendo sin aliento: «Disculpe, señorita, ¿no trajeron a un paciente hombre sin identificar hace unos días? Uno que encontraron muy herido, en un baldío». La enfermera me miró, un poco sorprendida por mi desesperación, y luego revisó un libro. «Sí, hay uno, señora», dijo con voz tranquila. Como de 30 años, con varias puñaladas. Lo encontró un campesino en un baldío cerca de Tequila. ¿Es usted familiar? No contesté, solo le rogué. «Por favor, déjeme verlo. Tengo que saber». La enfermera me llevó por unos pasillos largos. Sus zapatos resonaban a un ritmo constante, pero yo solo oía los latidos de mi corazón. La puerta pesada del cuarto se abrió y la luz blanca y fría iluminó todo. En la cama, un hombre flaco estaba acostado, con vendas blancas apretadas alrededor del pecho, respirando con dificultad a través de una máscara de oxígeno. Me acerqué. Cada paso se sentía como si pesara 1 tonelada, y entonces le vi la cara. Y el corazón se me hizo pedazos. Eduardo, era mi hijo. Su cara estaba pálida, sus labios secos y partidos, pero era Eduardo, el hijo que yo parí, que crié, que he querido más que a mi propia vida. Corrí hacia él, le tomé la mano delgada y las lágrimas me salieron como un río.
Eduardo, hijo mío, dije entre sollozos con la voz rota. Como si sintiera que yo estaba ahí, los párpados de Eduardo temblaron un poco. Abrió los ojos lentamente. Su mirada estaba nublada, pero aún así me reconoció. Una palabra débil salió de sus labios secos. Mamá. Solo esa palabra, pero fue suficiente para hacerme llorar a mares. Me incliné, pegando mi oído a su boca, mientras mis lágrimas caían en la sábana blanca. Hijo, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? Traté de que no me temblara la voz, pero ¿cómo? Si todo mi cuerpo temblaba de dolor y de miedo. Necesitaba saber la verdad, por más horrible que fuera. Eduardo hizo un esfuerzo por tragar saliva, su respiración se cortaba y cada palabra que decía parecía costarle toda la fuerza que le quedaba. Descubrí que Marisol me engañaba. Su voz era ronca, débil, pero cada palabra fue como una puñalada en mi corazón. Ya no podía aguantar más. Le dije que quería el divorcio y que iba a pelear por la custodia de Antonia. Ella me rogó y luego me amenazó. Al final, mientras discutíamos, me picó con un cuchillo. Caí al suelo. Eduardo se detuvo, cerrando los ojos con fuerza, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso para seguir. Le apreté la mano. Las lágrimas no dejaban de salirme, mojándome la manga. Marisol, la nuera que yo quise, que traté como a una hija, ¿había apuñalado a Eduardo? No quería creerlo, pero la imagen del cuchillo manchado, la camisa en el costal negro, apareció tan clara en mi mente, confirmando las palabras de mi hijo. Eduardo respiró hondo, tratando de seguir, con la voz rasposa. Marisol pensó que ya estaba muerto. Le llamó a un tipo. Solo alcancé a oír el nombre de Víctor. Entre los dos me subieron a un carro y me fueron a tirar a ese baldío para que me muriera. En ese momento, todavía estaba consciente. Cerré bien los ojos y me hice el muerto. Si no, me hubieran rematado. Se detuvo, mirándome con los ojos llenos de miedo. Tú y Antonia también están en peligro. Las palabras de Eduardo fueron como un viento helado que me hizo temblar de terror. Pensé en Antonia, mi pequeña nieta con su sonrisa limpia, que estaba en casa con Marisol. Si Marisol pudo hacerle esto a Eduardo, ¿sería capaz de hacerle daño a Antonia? Ese pensamiento hizo que se me parara el corazón. Una enfermera entró con una charola para cambiarle las vendas. Me hice para atrás, pero sin quitarle los ojos de encima a Eduardo. Debajo de la gasa blanca, la herida larga y profunda en su pecho estaba roja e hinchada, como un recordatorio cruel de lo que había sufrido. La enfermera trabajaba con cuidado, pero cada vez que Eduardo se quejaba bajito por el dolor, sentía como si la puñalada me la estuvieran dando a mí. Cuando la enfermera se fue, Eduardo me hizo una seña para que me acercara y dijo con voz débil pero firme: «Mamá, tienes que tener mucho cuidado. Por nada del mundo dejes que sepan que estoy vivo. Necesito tiempo para recuperarme y luego vamos a hacer que paguen». Su mirada, aunque nublada, todavía tenía una chispa de determinación, como una llamita que no se había apagado. Asentí, secándome las lágrimas deprisa, pero por dentro hice un juramento, firme como una roca. «Hijo, voy a protegerlos a ti y a Antonia. No voy a dejar que se salgan con la suya». Le apreté la mano a Eduardo, sintiendo su apretón débil como una promesa de que juntos íbamos a salir de esto. Unos días después de encontrar a Eduardo en el hospital, sentía que vivía en una pesadilla larga, donde cada momento era pesado y tenso. Ver a mi hijo recuperarse poco a poco, poder sentarse y hablar, aunque todavía débil, era el único consuelo en medio de la tormenta que traía en el alma. Pero yo sabía que no podíamos quedarnos solo con haber encontrado a Eduardo. La verdad de lo que Marisol y ese hombre llamado Víctor habían hecho tenía que salir a la luz. No podía dejar que siguieran viviendo como si nada. No podía dejar que amenazaran la vida de Eduardo y de Antonia ni un día más. Esa mañana ayudé a Eduardo a caminar hasta la comandancia de policía de Zapopan. Su brazo temblaba al apoyarse en mí, pero su mirada era firme, como la de esa llamita que le veía de niño, cuando se empeñaba en hacer algo por más difícil que fuera.
Empujé la puerta de madera vieja de la comandancia y el olor a papeles viejos y a café quemado se me metió por la nariz. El inspector Gutiérrez, un hombre de mediana edad con un bigote espeso, levantó la vista de su escritorio y nos miró con indiferencia. «¿En qué les puedo servir?», preguntó, con una voz monótona, como si fuéramos solo otro caso sin importancia del día. Respiré hondo, tratando de que no me temblara la voz. «Esto no es cualquier cosa», dije señalando a Eduardo, que estaba sentado en una silla, con la camisa dejando ver un pedazo de la venda blanca en su pecho. «A mi hijo casi me lo matan. Esto no es un pleito de marido y mujer, es un intento de asesinato». Mi voz sonó más fuerte de lo que pensaba, como si todo el dolor y el miedo de los últimos días hubieran explotado en palabras. El inspector Gutiérrez frunció el ceño. Su mirada pasó de mí a Eduardo, pero todavía con algo de duda. «Tengo entendido que se peleaban seguido», dijo, hojeando unos papeles en su escritorio. «Seguro fue un pleito familiar, señora. No ha de ser para tanto». Golpeé la mesa con la mano, ya no pude contenerme. «¿Qué no es para tanto? Mire a mi hijo», le señalé la herida en el pecho de Eduardo, mi voz temblando de coraje y de dolor. «Mi nuera lo apuñaló y lo fue a tirar a un baldío para que se muriera. ¿A eso le llama usted pleito familiar?». Eduardo, aunque débil, levantó la cabeza, con la mirada nublada pero llena de determinación. Contó la historia horrible, y cada palabra me volvía a romper el corazón. Marisol, mi esposa, me apuñaló después de que le dije que quería el divorcio y la custodia de mi hija. Le llamó a un hombre llamado Víctor, y entre los dos me llevaron al baldío, pensando que ya estaba muerto. Si no me hubiera hecho el desmayado, no estaría aquí ahora. Yo agregué con la voz temblorosa pero firme. Y yo, con estos ojos, vi a Marisol enterrar el cuchillo y una camisa llena de una mancha roja, espantosa en el jardín de la casa. Esa es el arma, estoy segura. El inspector Gutiérrez dejó de hojear los papeles y su mirada se puso seria. Asintió, despacio, como si por fin entendiera que esto no era un cuento cualquiera. «Está bien», dijo con la voz más grave. «Vamos a investigar. Voy a mandar un equipo de civiles a su rancho hoy mismo para verificar». Le hizo una seña a un policía joven que estaba cerca y los vi empezar a hablar entre ellos, en voz baja pero apurada. Nos llevaron a una pequeña sala de espera, con las paredes manchadas y olor a cigarro viejo. El tiempo pasaba lento, cada minuto parecía una hora. Me senté junto a Eduardo, agarrándole la mano, sintiendo su apretón débil como un recordatorio de que estaba vivo, de que estaba aquí conmigo, pero por dentro no podía dejar de preocuparme. ¿Qué pasaría si Marisol descubría que Eduardo estaba vivo? ¿Le haría algo a Antonia para esconder su crimen? Pensé en mi pequeña nieta, que estaba en casa con Marisol, y se me encogió el corazón. «Hijo», le susurré, «no voy a dejar que nadie te haga daño ni a ti, ni a Antonia». Eduardo asintió, con la cara pálida pero con una chispa de esperanza en los ojos. «Lo sé, mamá», dijo, con la voz ronca. «Confío en ti». Esa tarde, cuando el sol empezaba a bajar, un policía joven entró corriendo a la sala de espera, con una bolsa de evidencias sellada en la mano. Adentro, vi el cuchillo de cocina y la camisa con la mancha roja espantosa, las mismas cosas que yo había desenterrado en el jardín esa noche. El corazón me latió a 1000 cuando el policía le informó al inspector Gutiérrez. Los resultados preliminares muestran que la única huella en el cuchillo coincide con la de Marisol Vargas. La mancha en la camisa se está analizando, pero parece coincidir con el tipo de sangre del señor Eduardo. Sentí que se me quitaba un peso de encima, como si una parte de la carga que traía en los hombros se hubiera ido. Pero al mismo tiempo, el dolor volvió, porque ahora estaba segura de que Marisol, la nuera que yo había querido, era la que había intentado matar a mi hijo. El inspector Gutiérrez se levantó, con la cara seria. «Hay pruebas suficientes para proceder con el arresto y la investigación», dijo, con voz firme. Justo en ese momento, el radio en su escritorio sonó, y la voz de un detective se oyó apurada. «El objetivo Marisol acaba de salir del rancho. Se está viendo con un hombre en un café de la carretera. Parece que se dio cuenta de nuestra presencia y se preparan para huir en un carro». Lo oí y sentí que se me paraba el corazón. ¿Marisol estaba tratando de escapar?
¿Con el tal Víctor? Apreté el rosario en la bolsa, rezando para que los atraparan antes de que desaparecieran. Gutiérrez dio la orden de inmediato, con voz cortante. «Rodéenlos y arréstenlos a los dos ya, que no se escapen». Me quedé callada, jugando nerviosamente con las cuentas del rosario, cada una como una oración pidiendo justicia. Eduardo cerró los ojos. Su cara pálida se relajó un poco. Susurró, con voz débil pero llena de determinación. «Por fin, ya era hora, mamá». Le apreté la mano a mi hijo, sintiendo el calor débil que salía de ella, y supe que la verdad, aunque dolorosa, por fin estaba saliendo a la luz. Menos de 15 minutos después, el radio sonó de nuevo. La voz del detective se oía emocionada. «Hemos detenido a Marisol Vargas y al hombre que la acompañaba. Sospechamos que es Víctor Salazar. Ambos están siendo trasladados a la comandancia». Solté el aire, sintiendo que todo el cuerpo se me aflojaba del alivio. La mañana del juicio, me levanté cuando todavía estaba oscuro, con el corazón pesado como si cargara una piedra. Me paré frente al espejo, viendo mi pelo canoso y las arrugas profundas en mi cara, y me pregunté cómo iba a poder enfrentar este día. El juicio en el juzgado de Jalisco no era solo el lugar donde se sabría la verdad, sino también donde tendría que ver a la cara a Marisol, la que fue mi nuera, la que casi le quita la vida a mi hijo. Apreté mi rosario, rezando por tener fuerzas, no solo para mí, sino para Eduardo y Antonia, las personas que más quería. Eduardo y yo llegamos temprano al juzgado. Él, aunque ya estaba mejor, todavía necesitaba un bastón para caminar, y la herida en su pecho lo hacía encorvarse un poco a cada paso. Ver a mi hijo, que antes era fuerte como una milpa en el campo, ahora tan débil y cansado, me partía el alma. Afuera del juzgado, un montón de reporteros ya nos rodeaban. Los flashes de las cámaras no paraban de disparar, como si quisieran comernos. Le tomé la mano a Eduardo y le susurré: «Hijo, vamos a salir de esta. La justicia está de nuestro lado». Eduardo asintió, con la mirada firme, aunque su cara seguía pálida. «Confío en ti, mamá», dijo, con la voz ronca pero segura. Cuando la patrulla que traía a Marisol y a Víctor llegó, sentí que todo el cuerpo me temblaba. Se bajaron, esposados, con la cabeza gacha, pero aún así alcancé a ver la mirada nerviosa de Marisol, como si buscara por dónde escapar. Víctor, ese hombre al que nunca había visto, era alto y se veía arrogante, pero sus ojos tampoco podían esconder la preocupación. Le apreté la mano a Eduardo, tratando de aguantarme las lágrimas. Esos eran los que casi me quitan a mi hijo, los que destrozaron a mi familia. Quería gritarles, correr a reclamarles, pero sabía que hoy la verdad hablaría por mí. En la sala del juicio, el silencio era tan pesado que se podía cortar. Las bancas de madera vieja estaban llenas de gente, desde los testigos hasta los curiosos del pueblo. Me senté junto a Eduardo, todavía agarrándole la mano, sintiendo su apretón débil como si me diera ánimos. El fiscal, un hombre de mediana edad con una voz fuerte, se levantó a presentar el caso. Puso frente al juez las pruebas que no se podían negar: el cuchillo de cocina con las huellas de Marisol, la camisa con la mancha roja espantosa que desenterraron del jardín y el reporte del laboratorio que confirmaba que el líquido rojo en la camisa era de Eduardo. Cada prueba que sacaban, sentía que se me encogía el corazón, como si estuviera viviendo otra vez esa noche horrible en que desenterré el costal negro. Don Manuel, el campesino que encontró a Eduardo, se levantó a testificar. Su voz temblaba un poco, pero era clara. Andaba yo pastoreando mis vacas cuando vi a un hombre tirado, inconsciente, en medio del baldío. Tenía sangre por todos lados, pensé que ya estaba muerto. Pedí ayuda y lo llevamos al hospital de inmediato. Si hubiera llegado más tarde, seguro no la contaba. Las palabras de don Manuel fueron como una navaja, y tuve que morderme el labio para no llorar. Miré a Eduardo y vi que cerró los ojos, con la cara tensa, como si tratara de aguantar el dolor de escuchar esa historia otra vez. Luego le tocó a Eduardo. Se levantó, apoyándose en su bastón, con la voz todavía temblorosa, pero llena de decisión. Fue mi esposa, Marisol Vargas, quien me apuñaló después de que le dije que quería el divorcio y la custodia de mi hija. Le llamó a su amante, Víctor Salazar, para que le ayudara a tirarme en el baldío, pensando que ya estaba muerto.
La voz de Eduardo retumbó en la sala, más fuerte de lo que pensaba, como si hubiera juntado todas sus fuerzas para decir la verdad. Apreté mi rosario mientras las lágrimas me corrían en silencio. Mi hijo, aunque casi pierde la vida, estaba ahí, enfrentando a los que lo traicionaron. De repente, Marisol se soltó a llorar, cayendo de rodillas frente al juez. «¡No es cierto!», gritó, con la voz rota por el pánico. «Fue él quien me obligó. Ese día yo estaba tomada después de pelear con mi esposo y pasó lo que no debía. Se suponía que todo iba a quedar ahí. Pero Víctor me amenazó. Dijo que si no seguía viéndolo, iba a contar todo». Señaló a Víctor, con la cara bañada en lágrimas, pero yo solo veía falsedad en cada una de ellas. Me acordé de su mirada fría cuando le pregunté por Eduardo, de sus susurros en la noche, y me dolió el corazón al pensar que alguna vez fue parte de mi familia. Víctor se levantó de un salto, golpeando la mesa con la cara roja de coraje. «¡Mentirosa! Fue ella la que me llamó, rogándome que le ayudara a esconder su crimen. Yo solo hice lo que me pidió, yo no apuñalé a nadie». Su voz sonó fuerte, llena de enojo pero también de miedo. Toda la sala se alborotó, los murmullos de la gente eran como el oleaje del mar. Yo me quedé ahí sentada, escuchándolos echarse la culpa, y sentí una tristeza profunda. No solo habían traicionado a Eduardo, sino también la confianza mía, de Antonia, de toda esta familia. El fiscal siguió presentando pruebas. El testimonio de doña Rosa, contando las veces que vio a Marisol con el hombre desconocido en la reja. El reporte médico que confirmaba que las puñaladas en el cuerpo de Eduardo no fueron un accidente, sino un acto intencional. Cada prueba era como una pieza más, completando el rompecabezas del crimen de Marisol y Víctor. Marisol bajó la cabeza, con las manos temblándole, sin poder decir nada más. Víctor seguía tratando de negar su culpa, pero el sudor que le corría por la frente lo delataba. Los miré, a esas personas que alguna vez fueron parte de nuestras vidas, ahora parados frente a la ley, y sentí una mezcla de dolor y alivio. Dolor por la traición, alivio porque la verdad por fin estaba saliendo a la luz. Finalmente, la jueza, una mujer con una cara seria, se levantó a dar la sentencia. Su voz sonó clara y firme. Marisol Vargas, culpable de intento de homicidio, es sentenciada a 15 años de prisión. Víctor Salazar, cómplice en el encubrimiento de un delito y ayuda en la comisión del mismo, es sentenciado a 7 años de prisión. El golpe del martillo resonó, como el punto final de una larga pesadilla. Toda la sala se quedó en silencio. Solo se oía el llanto de Marisol y los insultos que Víctor murmuraba. Cuando se los llevaban, Marisol volteó a vernos a Eduardo y a mí. Su mirada ya no era de arrepentimiento, sino de un odio que helaba la sangre, como si todavía no aceptara las consecuencias de sus actos. Le apreté la mano a Eduardo, dándole fuerzas, y sentí su apretón débil de vuelta. «Mamá», susurró Eduardo con la voz ronca, «por fin se acabó». Asentí, las lágrimas me corrían, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Supe que al final se había hecho justicia. Unos meses después del juicio, la paz fue regresando poco a poco a nuestro rancho. Las milpas en el campo seguían creciendo fuertes bajo el sol dorado de Jalisco, como si nunca hubieran visto días tan oscuros. Cada mañana, cuando salía el sol, me paraba en el patio, respirando hondo el aire fresco, sintiendo cómo la vida volvía de a poquito. Pero por dentro, sabía que las cicatrices, no solo la del pecho de Eduardo, sino también las de mi corazón y el de Antonia, nunca se borrarían del todo. Eran parte de nosotros, un recordatorio de lo que habíamos superado y de la fuerza que habíamos encontrado el uno en el otro. Eduardo ya estaba casi completamente recuperado. La cicatriz larga en su pecho, rojiza y arrugada, era la marca de una noche horrible, pero él no dejaba que esa cicatriz lo definiera. Lo veía, ahora que ya podía agarrar el azadón para trabajar en el jardín, arreglar la cerca o cargar los costales pesados de maíz, y mi corazón se llenaba de un orgullo mezclado con tristeza. «Mamá», me dijo una tarde, mientras estábamos sentados en la cocina, «no quiero que Antonia crezca con miedo. Quiero que vea a su papá fuerte,
que sepa que podemos superar lo que sea. Asentí, y las lágrimas se me salieron en silencio, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. Antonia, mi pequeña nieta, volvió a correr y a jugar por el patio. Su risa clara sonaba como campanitas de plata, espantando los fantasmas del pasado. Los primeros días después del juicio, seguido se acurrucaba a mi lado, y con sus ojos redondos me preguntaba: ¿A dónde se fue mi mami, abue? ¿El nuevo papá va a volver? Cada pregunta era como una navaja, y tenía que morderme el labio para no llorar. Solo la abrazaba fuerte y le susurraba: tu mami tuvo que irse lejos por un tiempo, mi amor, pero tu abue y tu papá siempre van a estar aquí contigo. Poco a poco, Antonia dejó de preguntar por su mamá o por el nuevo papá. Quizás era muy chiquita para entenderlo todo, pero yo sabía que, en el fondo, ella también estaba tratando de sanar a su manera de niña. Yo seguía levantándome temprano todos los días, como ha sido mi costumbre por años. Preparaba una olla de atole caliente y el olor a maíz se esparcía por la cocina, mezclándose con el canto de los gallos y el sonido del viento entre los campos. Esos sonidos familiares de la vida en el rancho, aunque sencillos, eran como una medicina para mi alma. Me paraba junto al fogón, moviendo el atole, y pensaba en los meses que habían pasado, en las noches que no pude dormir por el miedo, en las horas en el hospital cuando le agarraba la mano a Eduardo, rezando para que despertara. Ahora, cuando miraba al patio y veía a Eduardo y a Antonia jugando juntos, sentía que un poco de paz regresaba, aunque sabía que el camino por delante todavía tenía sus dificultades. Eduardo decidió reabrir la pequeña tequilera de la familia, un sueño que me había contado desde que era joven. Una noche, sentados en el porche, me miró con los ojos brillantes. Quiero que Antonia crezca en un lugar seguro y del que se sienta orgullosa, mamá. Quiero que sepa que su papá y su abuela siempre van a estar para ella. La tequilera no es solo para ganar dinero, es para mantener nuestras tradiciones, para que ella tenga algo que le recuerde a su familia. Le sonreí y le puse la mano en el hombro. Hijo, sé que lo vas a lograr, y yo siempre voy a estar aquí, contigo y con Antonia. Las palabras de Eduardo eran como una promesa, no solo para Antonia, sino también para mí, de que íbamos a reconstruir todo desde las cenizas. De vez en cuando, don Manuel y doña Rosa nos visitaban, trayéndonos algo de su huerta, una canasta de jitomates maduros o unos aguacates suaves y olorosos. Una vez, mientras don Manuel se tomaba un café con nosotros, le dio una palmada en el hombro a Eduardo y le sonrió amablemente. Te dieron una segunda oportunidad de vivir, Eduardo. Valórala y valora a la gente que te quiere. Eduardo asintió, con una mirada de agradecimiento. Nunca voy a olvidar lo que hizo por mí, don Manuel, dijo con su voz grave. Si no fuera por usted, quizás no estaría aquí ahora. Al verlos, sentí que el corazón se me calentaba, como si la bondad de la gente todavía existiera, en medio de tanto dolor y pérdida. Cada fin de semana llevaba a Antonia a la pequeña iglesia del pueblo. Me agarraba de la mano y caminaba dando saltitos, contándome de sus juegos en la escuela. En la iglesia, bajo la luz tenue de las velas, me arrodillaba y prendía una vela por Eduardo, una por Antonia y una por el alma perdida de Marisol. No sé si algún día podré perdonarla por completo, pero sé que el perdón, por más difícil que sea, es la única manera en que mi familia y yo podremos seguir adelante. Rezaba por Marisol, no porque se lo mereciera, sino porque no quería que mi corazón viviera prisionero del rencor. Quería que Antonia creciera en una casa llena de amor, no de resentimiento. Por las noches, seguido me siento en el porche, viendo las luces lejanas de la ciudad de Guadalajara. La luna ilumina la milpa, haciéndola brillar como si fueran joyas. Pienso en lo que perdimos, la confianza, la paz y una parte de nuestra familia, pero también pienso en lo que conservamos, a Eduardo, a Antonia y el amor que nos tenemos. La risa de Antonia llega desde adentro de la casa, clara y llena de esperanza, como una canción que me calma el corazón. «Abue, mañana me haces gorditas de maíz», grita, corriendo a abrazarme. Me río y la jalo hacia mí, sintiendo su calorcito. «Claro que sí, mi amor,
te voy a hacer toda una canasta. Cierro los ojos, sintiendo el viento de la noche en mi pelo canoso, con una calma que no había sentido en mucho tiempo. La vida nos sacudió con cosas horribles, pero ahora estamos aprendiendo a sanar. Sé que habrá días difíciles, momentos en que Antonia pregunte por su mamá, o noches en que Eduardo se despierte por una pesadilla. Pero también sé que, mientras nos tengamos el uno al otro, vamos a superarlo todo. Después de todo lo que pasó, solo quiero dejarle un mensaje a todo el mundo. En la vida, lo más peligroso no son las tormentas de afuera, sino las mentiras y las traiciones que se esconden dentro de la propia familia. La verdad, por más cruel que sea, tiene que salir a la luz, porque esconderla solo hace la herida más profunda y arrastra a gente inocente a un torbellino de sufrimiento. Aprendí que solo el amor, la fortaleza y las ganas de proteger a los tuyos te dan la fuerza para superar los días más oscuros. La justicia puede tardar, pero al final llega, y cuando llega, lo importante es no dejar que el corazón se te llene de odio, para poder seguir viviendo, seguir queriendo, y para que los niños crezcan con la luz de la verdad y no en la sombra de la mentira. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Yo realmente me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.